Jornada, Adolfo Rubinstein, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, médico graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el año 82, magíster en Epidemiología Clínica de la Escuela de Salud Pública de Harvard en 1996, doctor en Medicina con orientación en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires 2001, graduado en Economía de la Salud Internacional en la Universidad de Nueva York 2002. De York, Inglaterra. En York, en la Universidad de York, tiene razón. Bueno, ha estudiado mucho. ¿Qué le parece todo esto que acabamos de ver? Lamentable. No hay muchas palabras que definan esto. La verdad que lamentable, un escándalo, pero además algo que refleja, yo te diría, parte de... Bueno, vos estabas recién, la verdad que me quedé muy pegado con la narración. Sos un excelente narrador. Gracias. Digamos, de ese cuento de Martínez Estrada. Y la verdad es que refleja lo que es en gran medida la historia de la Argentina, de la cultura, de la sociedad argentina y de la decadencia que hemos tenido en los últimos tiempos. Y la verdad que es difícil poder circunscribir un episodio muy puntual. Yo creo que tenemos un problema sistémico con todas estas, con la viveza criolla, el acomodo, las avivadas, que obviamente en un contexto diferente pasan como, bueno, en general uno las soslaya, las minimiza, las subestima, pero claro, en un contexto de pandemia, cuando estamos viviendo la tragedia que estamos viviendo, con lo que está ocurriendo, que además tenemos un escenario de restricción de vacunas, una ansiedad creciente de la gente, particularmente la población más vulnerable o más expuesta, obviamente esto toma una relevancia brutal y acá sí la condena social es enorme, mucho más que cualquier otro hecho de corrupción. Hoy estaba escuchando lo de Lázaro Báez o lo de los bolsos de López. Sigue siendo algo que uno lo ve de manera más lejana, más allá de que lo afecta, pero digamos, la afectación no es directa, pero esto sí es directo. Entonces acá es donde realmente se pone a prueba, digamos, una sociedad, y yo creo que el impacto para el gobierno de este escándalo le pega por debajo de la línea de flotación, porque la realidad es que las banderas que se están enarbolando de defensa de la vida, de la población vulnerable, de la justicia, de la equidad, bueno, quedan claramente muy comprometidas y muy contrastadas con lo que está ocurriendo, con lo que pasó. Cuando uno la escucha a la ministra de Salud, Carla Bisotti, lo que dice ella es esto se circunscribe a una cuestión particular, digamos, esto no es sistémico, esto no es un mecanismo, sino que se ha dado particularmente, el presidente ha tomado una decisión. ¿Usted le cree? El presidente tomó una decisión, creo que tiene que seguir tomando algunas decisiones. Yo no creo que sea un hecho puntual. Creo que es como te decía, es un hecho, es un problema sistémico, además se está dando en todos lados. Usted dice que hay más personas que han sido vacunadas y que no están en el listado. Sí, no sé si en el Posadas, claramente en el Posadas funcionaba un vacunatorio. No digo que lo que pasó en el Ministerio, que sí parece algo más puntual. Pero bueno, el Hospital Posadas es un hospital nacional del Ministerio, pero además esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde ha habido una fuerte participación de la campaña de vacunación, y en muchas otras provincias, intendentes, legisladores, personalidades públicas que se han vacunado sin claramente tener criterios tal como están explicitados en los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación. Ese es el problema, es decir, saltarse la cola en un escenario como el que estamos viviendo, bueno, es algo que produce muchísimo enojo y condena social. Ya no te digo, va mucho más allá de otro tipo de broncas. Esto es un problema ético, moral. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que mostrar los contratos que ha establecido con las empresas de medicina privada con el tema de la vacunación. Obvio, acá todo el mundo tiene que rendir cuentas. La verdad, digamos, si sos funcionario ahora o fuiste funcionario, como fue en mi caso, hay que rendir cuentas. Y si te preguntan y si hay una denuncia, la tenés que contestar. Obviamente tiene que rendir cuentas y tiene que explicar. Si hay una duda, si hay inquietud, si hay una denuncia, tiene que dar las explicaciones del caso, como cualquiera. ¿Le parece? Hoy más temprano, durante el noticiero, aquí en C5N, compartíamos una información que es que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, prácticamente acusa a su ministro de Salud de haber llevado adelante una campaña de vacunación VIP, ¿no? ¿Le parece verosímil eso, que un gobernador acuse a su ministro? No conozco el caso, no quiero opinar, porque la verdad que me estoy enterando ahora.
Bueno, de hecho, ha enviado un decreto, mañana se trata en la legislatura de Jujuy, para transparentar quiénes han sido vacunados. Bueno, ese es el punto. El punto es ese. El punto es que se conozca y que se rinda cuenta. Que todos conozcamos quiénes han sido los vacunados de privilegio, que se conozca cuáles fueron las razones, que se conozca la magnitud de este fenómeno. Estamos hablando de 1.000, estamos hablando de 10.000, de 100.000, estamos hablando de qué orden de magnitud. Esto es muy importante. Y por supuesto que se tomen las medidas para que esto no ocurra nunca más. Y esas medidas tienen que ser, por un lado, digamos, como se está haciendo ahora, un sistema que monitoree y que registre, digamos, la vacunación y que sea un proceso transparente y público. Y además tiene que haber, digamos, una instancia, que será una comisión bicameral, como está proponiendo la oposición, de seguimiento y monitoreo de la campaña de vacunación, de la gestión de la pandemia. Creo también que tiene que, digamos, así como hubo un comité de expertos, digamos que bueno, que hace algunos meses ya que perdió vigencia, pero que estaba muy focalizado en algunos infectólogos y en general afines al gobierno, me parece que esto tiene que ampliarse. Tiene que ser un consejo independiente con expertos de otras disciplinas, que no sean solo de la salud pública, que también haya economistas, cientistas sociales, comunicadores, psicólogos, científicos. La verdad, que sea una cosa más amplia e independiente, que asegure digamos, lo que se ha perdido, que es la credibilidad y la confianza, en un tema tan relevante como es como es la pandemia y la campaña de vacunación. Usted recién hablaba de la partidización en la provincia de Buenos Aires del proceso de vacunación. Uno no podría pensar también que, por ejemplo, la conferencia de prensa que dio hoy Juntos por el Cambio es también parte de una partidización de este tema. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Porque alguien no está especulando con este tema en términos políticos? No, la oposición tiene la obligación de manifestar su descontento y de controlar al gobierno. Yo creo que no, que la función de la oposición es esa, es controlar, auditar, seguir y decir las cosas y reclamar y manifestar el descontento cuando no está de acuerdo con lo que ocurre. Es lo que tiene que hacer la oposición. Digamos, si no hay, uno podría pensar cierta cuestión de inconsistencia cuando esa misma oposición en algún momento, el año pasado, proponía no respetar la cuarentena, se organizaban movilizaciones al obelisco. No, Julián, la oposición nunca como oposición. Que vos me digas que hay grupos, que además era una bolsa de gato, o digamos, básicamente, digamos, movilizaciones de la sociedad civil, de la gente en general. La oposición nunca fue la que movilizó, digamos, a la gente en la época de la cuarentena. Pero, sin embargo, aparecía Patricia Bullrich, por ejemplo, allí por supuesto, como ciudadana. No como líder de la oposición. Es más, eventos yo te diría digamos, que produjeron tanta movilización como muchos de los banderazos del año pasado, no fueron capitalizados por la oposición. La oposición jamás se manifestó en este sentido, como tal. Ni la Unión Cívica Radical, que es el partido al cual yo pertenezco, ni el PRO, ni la coalición cívica. ¿Sigue afiliado al radicalismo? ¿Cómo? Si sigue afiliado al radicalismo, digo. Sí, yo me afilié para votar en la interna Alfonsín. ¿Y este radicalismo lo deja conforme a usted, el que forma parte de Juntos por el Cambio? Sí, por supuesto que sí. Creo que como todo partido tiene que seguir en digamos, es un proceso de renovación, que de hecho lo está haciendo. De hecho hay todo un proceso de renovación, ahora hay elecciones internas en la provincia de Buenos Aires, que digamos muy importantes para producir este cambio. Bueno, Maxi Abades es el candidato digamos, del movimiento del espacio que yo adhiero dentro del radicalismo. Pero bueno, más allá de eso, sí, me parece que hay un cambio. Y yo espero que este cambio se produzca a todo nivel y en todos los partidos. Hoy están gobernando dos coaliciones. Bueno, a mí me parece que tenemos que encontrar los puntos donde podamos empezar a coincidir. Yo soy de los que desde el principio de la pandemia traté de abogar por sacar el tema de la salud pública de la grieta. Lamentablemente no ocurrió esto. Pero me parece que hay ciertos temas donde tenemos que ponernos de acuerdo y establecer estas políticas de Estado, estas políticas públicas y seguir peleándonos, tenemos que seguir peleando por otras cosas. Me quedo pensando en esto, ¿no? Usted cuando tenía función como ministro y pasa a ser secretario, usted se quejó de esa situación, porque claro, está en los medios, que no le parecía una buena decisión. ¿Por qué?
Yo creo que lo dije muchas veces, desde lo simbólico fue una pésima decisión. Digamos, porque aun cuando hoy suena disparatado o descabellado, porque imagínate hoy, digamos, bajar de ministerio a secretaría suena descabellado. ¿Y en aquel momento? En aquel momento, digamos, fue una decisión simbólica, yo creo, equivocada. Por supuesto que hay que analizarla en el contexto de lo que pasaba en el país en septiembre del 18, donde comenzaba un desbarranco de la economía y una preocupación y una decisión política del presidente Macri de concentrar la estructura decisional en menos cabezas. Por supuesto que yo manifesté mi descontento, pero también me aseguré de que las políticas sanitarias, el presupuesto siguieran y que por supuesto yo tuviera la autonomía necesaria para poder seguir haciendo lo que yo quería hacer. Y me parecía una irresponsabilidad irme, era un poco esa, digamos, llamémosle ética de la responsabilidad. Pero claramente no estuve de acuerdo y lo manifesté públicamente. Estoy buscando porque usted dice que no se redujo el presupuesto. Tengo varios informes, pero acá, por ejemplo, dice el Ministerio debió afrontar recortes presupuestarios. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, el presupuesto, por ejemplo, 2019 tuvo un recorte del 8,1% en términos reales con respecto al 2018. Y tengo acá otro dato que manifiesta que el recorte en total fue del 23% en su gestión, el presupuesto para salud. Leí ese informe de Soberanía Sanitaria, en su momento incluso lo hablé con Chequeado. El presupuesto aumentó nominalmente un 46%, no te explico por qué. Y si vos tenés en cuenta las partidas presupuestarias, como era el fideicomiso de la cobertura universal, fue 60%, lo que aumentó. ¿Qué es lo que pasa en el presupuesto? Por ejemplo, un rubro muy importante fue el programa Incluir Salud, que era casi el 20% del presupuesto del Ministerio de Salud, que pasó, que es el seguro de las personas con discapacidad, con certificado de discapacidad, que pasó a lo que en ese momento era la Agencia Nacional de Discapacidad, que estaba bajo, digamos, la vicepresidenta Gabriela Michetti. Y el programa de distribución, por ejemplo, de leche, que eran en ese momento alrededor de 1.200 millones de pesos, estamos hablando del 2018, pasó a la Secretaría de Desarrollo Social. Con lo cual, en realidad, cuando vos comparás vis a vis, sacando estos dos rubros que ya en el 19 no estaban bajo la administración del Ministerio de Salud, aumentó 46% en términos nominales y 60% en términos reales. Doctor, a mí me deja, digo... Chequealo, ¿eh? No, acá, bueno, yo le estoy trayendo datos. No, pero lo que te estoy diciendo es lo que no figura en el informe. Usted me dice que no se descontinuaron programas, sino que en todo caso se pasaron de jurisdicción, se pasaron directamente a otra cartera. Esos dos programas que tenían ¿Esos dos? ¿Otros? No, bueno, pero cuando vos sacás esos dos programas, el presupuesto aumentó 46% y 60%. Bueno, yo le estoy dando los datos que tengo acá. No, yo ya sé, pero en su momento, cuando como me lo dijeron tantas veces esto y me facturaron esto, es, digamos, la explicación concreta. O sea, usted dice que Macri subió el presupuesto en salud. No, porque en términos, si vos deflactás eso, no lo subió. ¿Los bajó entonces? No, ni los bajó ni los subió. ¿Pero cómo entonces? Bueno, 60% ¿cuánto fue la inflación en el 2019? Más o menos, no me acuerdo. 50%. Bueno, ponele, o sea que no hubo una reducción real del presupuesto, tampoco hubo aumento. Pero son los números, ¿eh? No, sí, yo también le traigo los números. Pero esos números lo que pasa es que son... Los míos son malos y los suyos son buenos. No, los tuyos son buenos, pero son engañosos porque están faltando estos dos. Pero bien. A ver, me deja pensando en otras cuestiones, ¿no? Vale. Cuando usted asumió, yo tenía por acá lo que dijo, usted dijo que quería trabajar muy fuerte en términos de la prevención. Y uno podría pensar que las vacunas son parte de la prevención. Creo que, de hecho, si hay un elemento que puede ayudar a prevenir es las vacunas. No tengo idea qué me vas a preguntar. Mire, no le voy a preguntar nada que no le hayan preguntado antes, ni que no esté en cientos de diarios, digamos, escritos en los últimos 2 años. La verdad es que en algún punto a usted ha sido imputado judicialmente por ejemplo, suspender unilateralmente la aplicación de la vacuna contra el meningococo a los niños y niñas de 11 años de edad. ¿Por qué? ¿Te contesto? Sí, claro. La vacunación antimeningocócica tiene 4 dosis, ¿sí? Digamos, la población de riesgo son los chiquitos menores de 2 años.
y en la última dosis de refuerzo se da a los 11 años, no porque tengan mayor riesgo los chicos de 11 años, sino porque pueden ser potenciales portadores. Lo que se hizo fue posponer la cuarta dosis, la dosis de refuerzo, que más o menos fueron durante 4 meses a 6 meses. ¿Por qué se pospuso? Bueno, en el momento ese, este es un esquema. Vos sabés que la Argentina debe ser prácticamente el único país del mundo que tiene este esquema de vacunación antimeningocóxica. De hecho, es el único en la región. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, a la que nosotros le compramos esa vacuna como otras, compra 3.100.000 dosis de vacuna para toda Latinoamérica, de las cuales 3 millones son para Argentina. Único país que tiene ese esquema de vacunación. En el 2015. ¿Por qué lo tiene? No hay realmente razones epidemiológicas. ¿Y por eso usted lo suspendió? No fue yo, no voy a suspender, digamos, voluntariamente una vacuna que ya se había incorporado. Lo que sucedió fue que en ese momento, en el 2018, y así lo dije, digamos, lo hablamos con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y lo dije así públicamente, tuvimos un terrible desfasaje presupuestario. ¿Por qué digo esto? Porque vos imaginate que en el momento de la devaluación, recordá cuál era más o menos, esto fue entre agosto y octubre del 2018, que no recuerdo cuánto fue, pero fue arriba del 100%, tuvimos en ese momento, pasamos, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio, 1/3 del presupuesto se gastaba en insumos críticos que habitualmente son importados. Pasó de un día para el otro prácticamente a 2/3. Lo que tuvimos que hacer es para asegurar, primero, que pudiéramos tener las dosis necesarias para vacunar a la población de riesgo, porque te cuento, la vacuna antimeningocóxica cuesta casi 10 veces más que lo que cuesta el resto de las vacunas. O sea, usted lo que me está diciendo es que todo eso se hizo por una cuestión presupuestaria directamente. Por una cuestión de mantener el esquema de vacunación completo y se pospuso durante 4 meses. Bueno, la verdad que lo que tengo que decirle es que el Estado es uno y los recursos son fungibles. Y los recursos se pagaban millones de pesos, por ejemplo, en las letras que paga el Banco Central. Bueno, y usted me va a decir que no se pudo aplicar eso para comprar vacunas. No, le pregunto. Yo no quiero, digamos, yo creo que estamos mezclando pera con manzanas. Porque no es un presupuesto, digamos, si bien el dinero es fungible, no es que vos podés, digamos, manejar, sacar de un lado para dentro. Pero puede aprobar partidas para eso. Bueno, justamente a los 4 meses, porque ¿cuánto duró esta posposición? 4 a 6 meses, cuando conseguimos las partidas presupuestarias para poder hacer frente a eso. Y de hecho, se solucionó. Digamos, es más, al final terminamos comprando muchas más dosis cuando yo me fui de las que necesitamos de la vacuna antimeningocóxica, que te cuento, fue la única vacuna que tuvimos problemas y, digamos, por un tiempo. Y te digo esto porque también me facturan lo del sarampión, digamos, una locura. No sé si lo tenés ahí en tu, lo tengo, en tu lista. Por supuesto. Bueno, te cuento, cuénteme. si me permitís. Sarampión. ¿Llegó el sarampión a la Argentina después de cuánto tiempo? Durante su gestión. Llegó el sarampión al mundo, Julián. Pero a la Argentina bueno, por eso déjame que te cuente la historia, porque si no todo esto parece una cosa, digamos, una historia que verdaderamente no da cuenta de la realidad. No, por supuesto. El sarampión volvió al mundo, en gran medida por los movimientos antivacunas. En Europa, en el 2018, tuvieron decenas de miles de casos, igual que en Estados Unidos. En Brasil, en el 2018, hubo más de 30.000 casos. Es más, y el 19 también. San Pablo estaba incendiada. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos una campaña de refuerzo de sarampión en el último cuatrimestre del 2018, donde vacunamos en 2 meses a casi 3 millones de chicos, llegando a una tasa de vacunación de 92%. Jamás hubo problemas con la vacuna de sarampión. Nunca, nunca. Los casos que tuvimos era absolutamente imposible, que fueron, cuando yo me fui creo que había 90 casos, y en la gestión de Ginés hubo otros 90 casos. Bueno, pero por ejemplo, a ver... Pero porque, digamos, teníamos 30.000 en Brasil y en las fronteras, es imposible. ¿Pero por qué acá no se vacunó? Si ustedes sabían que te estaba estoy diciendo llegando... que llegamos al 92% ¿Pero en qué momento? ¿No llegaron tarde? No, antes. El problema del sarampión fue en el 2019. Nosotros hicimos la campaña de refuerzo porque ya nos veíamos venir esto. En el último cuatrimestre de 2018. Bueno, por ejemplo, Nicolás Kreplach, el viceministro de Salud de la provincia, dice
estuvo 18 años sin circulación interna del sarampión en el país, pero las políticas negligentes de este gobierno, etcétera, etcétera. Déjeme señalarle esto. En 2016 se tendría que haber hecho una campaña extra porque hay personas que por cuestiones inmunológicas no producen las defensas y es necesario aplicar una dosis extra. En el 2015, creo que estaba el doctor Kreplach y el doctor Goyan, se hizo otra campaña de refuerzo de sarampión a la anterior, porque se hacen cada 3-4 años, que tuvo niveles de cobertura bastante menores a los que tuvimos nosotros. Así que lo que nosotros hicimos fue lo correcto. Y lo importante acá aclarar es que jamás hubo déficit de vacunas de sarampión. Sí. La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, según datos del 2018, informó que al menos 3 vacunas del esquema oficial tuvieron un déficit de distribución del 30%. La antimeningocócica, la vacuna contra el HPV y la triple bacteriana acelular. Entregas tardías en las partidas de la vacuna antigripal, triple viral y las que combaten el rotavirus, la hepatitis A y la varicela en total. Con la única que tuvimos problemas fue con la antimeningocócica y así lo dije públicamente varias veces en el 2018. Afortunadamente en el 2019 se solucionó. El resto de las vacunas nunca tuvimos problemas. ¿Qué pasa? A veces nosotros las compramos a OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, que compra por cuenta y orden de los países. Por supuesto, a veces llegaban antes, a veces llegaban después, a veces teníamos stock, a veces jamás hubo déficit. El Ministerio de Salud denunció... Me vas a matar, es un tribunal de la Inquisición. No, a ver, aparte usted, doctor, me dijo que cuando uno ha estado en la gestión pública puede recibir las preguntas. Total, te estoy contestando todo. Me parece muy valioso, quiero decirle, que esté acá, que yo pueda preguntarle, que usted me pueda responder. Digamos, son preguntas y son respuestas. Está todo bien y te estoy contestando. Bueno, el Ministerio de Salud de la nueva gestión del presidente Alberto Fernández denunció que encontró alrededor de 4 millones de dosis vencidas de diferentes vacunas almacenadas en un depósito. Alrededor de 2 millones son vacunas antigripales que sobraron en 2017. Parte de la discusión es por qué no se destruyeron antes para no seguir pagando, por ejemplo, el almacenamiento. Bien. De esas son 3,5 millones. Para darte los números más precisos. De los cuales 2.200.000 son vacunas antigripales que se compraron de más porque se venía en el 2017 se venía una epidemia de gripe bastante fuerte. Ya habíamos tenido en el 2016, no sé si te acordás, tuvimos una epidemia de gripe jorobada. Se compraron de más, en lugar de comprar 10 millones, se compraron 12 millones. Afortunadamente la gripe no vino tan mal. Con lo cual, vos sabés que las vacunas, la antigripal, no se puede, o sea, cada año cambian la cepa. Sí, cambia la cepa. Entonces no la puedes tener. La solicitud para la destrucción fue de mayo de 2019. Y se hizo todo el proceso que tenía que ser aprobado por la CIGEN, etc. El problema ahí fue que cuando se ganó la licitación, una de las empresas que hacen esto habitualmente pidió redeterminación de precios. Porque obviamente había habido una devaluación terrible, inflación, y ahí comenzó la cosa. Ahí comenzó la cosa que demoró 4 meses. Pero no es que, o sea, vos no pagabas, o sea, no estaban refrigeradas esas vacunas. Estaban, por supuesto, en un centro, digamos, de almacenamiento, que es el que tiene el Ministerio, y por supuesto resguardando porque son insumos biológicos. Pero jamás se pagó, digamos, refrigeración. De todas maneras, esta es la razón. Las vacunas... Cuando el Ministerio de Salud compra entre 40 y 45 millones de dosis anuales para cubrir su calendario de vacunación, ¿sí? Las compra por cuenta y orden de las provincias. O sea, las provincias te dicen, para cada vacuna y para cada esquema te dicen, necesitamos 100.000, 50.000, vos consolidás eso, por supuesto lo chequeás, y luego haces la compra, el 80% se hace a la OPS, y el 20% a empresas nacionales. Por supuesto que digamos, la OPS la compra por cuenta y orden de los países. Y ese es el proceso. Ahora, puede ser, y esto ocurre habitualmente, que haya un porcentaje de las vacunas que se vencen. De hecho, entre el 2015 y el 2017 compramos 120 millones. Una aclaración, Julián, yo asumí en fin de noviembre de 2017. Esto fue de 2016 y 2017, o sea, no era mi gestión. Se encontró con no era mi gestión anterior. Y te cuento que en el 2016 estaba la doctora Bisotti
O sea, el primer año de la gestión del doctor Lemus, que fue mi predecesor, estaba la doctora Bisotti como directora de vacunas. La verdad y es más, y te cuento otra más. Están, lamentablemente, si bien sería mejor y sería deseable que no se venciera ninguna, es muy difícil porque vos cuando comprás las vacunas lo haces en base a una estimación de la demanda y lo que no tenés que hacer justamente es comprar de menos. Con lo cual, te cuento que en el 2015, pues a mí dicen, se le vencieron a Rubinstein. No, se vencieron. En el 2015 se vencieron 5 millones de dosis. 5 millones. Estaba el doctor Goyan, el doctor Kreplach y la doctora Bisotti. Jamás se me ocurriría decir que fue culpa de Goyan, Kreplach o Bisotti, porque esto ocurre. Tenés 22 esquemas, se vencen algunos. Doctor Rubinstein, la verdad le agradezco mucho. La última pregunta que quiero hacerle es, usted me decía, bueno, a veces... Haceme una pregunta benigna. ¿Usted tiene 5 denuncias penales? No, creo que más. ¿Tiene más? No, si vos decís por la de Ginés, Ginés se la pasó denunciándome. Por supuesto que ninguna denuncia tiene... Defraudación a la administración pública. No, te explico. Es una explicación más. Tengo como 6 denuncias, creo, por el proceso de redeterminación de precios, que es así la cosa. Sobre todo en el programa Remediar. Con laboratorios, ¿no? Exacto. En el programa Remediar abastece de medicamentos gratuitos a 16 millones de argentinos en la red de centros de atención primaria. Se llamaba Medicamentos Esenciales en mi gestión, se volvió a llamar Remediar ahora. Nunca se discontinuó. En ese momento, cuando se hizo la licitación, esto fue a finales de 2017, o sea, cuando yo asumía. A principios de 2018 se hizo la apertura de ofertas con $1 a 17. ¿Sí? Cuando se hizo la entrega, cuando los laboratorios entregaban los medicamentos, fue aproximadamente en agosto-septiembre del 18, esto fue en enero, fueron 6 meses después, el dólar estaba a 34. O sea, pero usted renegoció para te cuento. Pero hay una ley de compras públicas que tiene una cláusula que se llama de redeterminación de precios para situaciones especiales. Por ejemplo, de altísima inflación o de devaluación. Pero entonces, ¿por qué se lo denuncia? Porque es un invento de Ginés, obviamente, no hay ninguna razón. ¿Por qué te digo? Al final del día... Finalmente se les dio la redeterminación y dijo, ok, ustedes tienen que hacer la primera entrega, porque además la ley dice que tenés que hacer la primera entrega de medicamentos y pedir la redeterminación. Recién se hizo a mediados de 2019, o sea, 1 año y medio después de que se habían abierto las ofertas, con $1 a 40 y pico. O sea, había habido un 250% de devaluación. Son todos insumos importados, digamos, en los medicamentos, más allá de que sean nacionales los laboratorios. Se entiende. Bueno, ¿sabes cuál fue el aumento que finalmente se les dio a los laboratorios? Entre 30 y 50%. Es más, al que primero me denunciaron, que creo que era Bagó, 25%. Hubo 250%. O sea, ahí la verdad que los últimos que hicieron negocios son los laboratorios. Rubinstein, le agradezco muchísimo. Doblemente le agradezco. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias.